nos estuvimos mensajeando, hicimos el viaje a Rosario a platicar con él. La verdad que lo encontré muy entusiasta, con muchísimas ganas de regresar a la selección. Sus condiciones es que había estado un poquito desconectado del fútbol mentalmente y no se sentía seguro para seguir, y por eso es que de repente tomó la decisión de no seguir más en selección, pero hoy está con ese segundo aire, en una etapa extraordinaria, y la verdad que un portero de talla mundial no lo puedes dejar a un lado, ¿no? Y lo veo bien, lo veo contento. Tenemos que estar en pláticas con él, para ver cómo termina con su equipo, para poder saber cuándo se presenta con nosotros, para poder volver a conformar la selección que represente a Costa Rica en la Copa Oro, ¿no? Perfecto, pues arrancamos la sesión de preguntas y respuestas. Ricardo Cordero, adelante. Hola, don Miguel, Ricardo Cordero de Teletica, mucho gusto poder saludarlo esta mañana. Don Miguel, ¿qué le ha parecido el cierre de nuestro torneo? Por supuesto, pensando en selección nacional, ¿cómo ha visto la etapa final y cómo ha visto ya los jugadores seleccionados que están disputando estas etapas y algunos otros jugadores que posiblemente le hayan llamado la atención en este cierre de torneo? Muchas gracias, muy amable. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. La verdad es que muy bueno el cierre del torneo. Las semifinales fueron extraordinarias, y hoy la final, la primera final, ha sido muy buena. Un partido de ida y vuelta con dos equipos que buscan el triunfo. El clásico, los dos equipos más importantes, sin menospreciar a todos los demás, pero así los dice la historia de estos dos equipos, los enfrentamientos. El clásico de Costa Rica ha sido extraordinario, ha sido muy vertiginoso, han pasado por agua, pero con muchos goles, con cosas muy buenas. Que me llama la atención de este partido? Obviamente los jugadores que tenemos en mente, muy bien, todos cumpliendo con lo que nosotros hemos venido viendo, pero lo dije en su momento, el chico Vadillo que jugó con la sub-17, que me llamó poderosamente la atención en esos partidos. Ayer entra de cambio y hace un partido extraordinario, y la verdad es que lo tenemos ahí en mente también, ¿no? Digo, no por ahí no está en la lista de estos 60 que ya conformó y que hemos mandado a CONCACAF, pero como lo han dicho muchos, ¿no? La lista es nada más para llenar un requisito, puede aparecer cualquier nombre, y el chico este está levantando la mano. Entendemos que él tiene la prioridad de jugar su mundial con la sub-17, pero un chico de 16 años que esté fungiendo y haciendo las cosas también nos llama poderosamente la atención, ¿no? Keishmer Gómez Muñoz, adelante. Don Miguel, muy buenos días, un placer saludarle, Keishmer Gómez de ESPN Centroamérica. Don Miguel, a mí me gustaría que me hablara también sobre enfrentar a México y también a República Dominicana, teniendo en cuenta que son selecciones que pues están muy cercanas aquí al área. Y también, don Miguel, ¿cómo está el tema de Miguel Herrera, de Keylor Navas? Específicamente, ¿siente usted que con él estamos más cerca de ganar por primera vez una edición de Copa Oro? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, la situación de enfrentar a México me parece que en un momento propicio, bueno. Esperemos llegar a ese partido, tratando de definir quién avanza como primer lugar del grupo. Y después, si así pasa, lo que pasara en ese juego, no nos los volvemos a enfrentar hasta la final. Entonces, ojalá y fueran esos dos enfrentamientos los que nos tocara jugar contra México, ¿no? Pero primero pensando en lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Tenemos dos equipos, como tú lo has dicho, rivales de nuestra zona, en nuestro grupo, que van a ser fuertes y que van a ser difíciles. Los partidos no se ganan hasta que se juegan. Dominicana está haciendo bien las cosas, por algo están ahí. Belice, perdón, Surinam, están ahí todos haciendo un gran trabajo, y por algo están en la Copa Oro, ¿no? Va a ser un torneo muy disputado. Nosotros tenemos que ir con mucha concentración y hacer las cosas lo mejor posible. Yo estoy seguro que Keylor es un portero muy importante, ¿no? A talla mundial, todos lo dicen, me parece que está en el top 5 de los de porteros en el mundo. Aunque no puedo dejar de lado lo que está haciendo Sequeira, ¿no? Sequeira está haciendo un gran trabajo en su equipo, ha hecho un gran trabajo en selección. La verdad es que estamos contentos también con lo que ha hecho Sequeira, y no hablar de los que están atrás, porque es una serie de porteros que me dejan tranquilo en esa parte, ¿no? Decir que estando Keylor en la cancha es mucha posibilidad de ganar la Copa Oro sería engañarnos. Keylor es un gran arquero, es extraordinario, como lo he dicho, pero no es todo el equipo, ¿no? Él y el que esté en el arco va a poner su granito de arena, como los otros 10 restantes que salten a la cancha, y yo creo que la selección va a ir con toda la idea de buscar ganar esta Copa de Oro.
Va a ser difícil, como todos los partidos, como todos los torneos, pero tenemos esa ilusión y vamos a ir con todo, ¿no? Orlando Castelán Arellano. Gracias, Alejandro. Buen día, Miguel Orlando, que está en Servicio Informativo en Deportes. Miguel, ¿qué tanto te va a servir esta Copa Oro para lo que tú pretendes buscar ese boleto al Mundial para plasmar tu idea? Si ese torneo, como lo mencionas hace rato, llegar a la final, te plasmaría mucho el fútbol que tú quieres ver con esta selección de Costa Rica que muchas veces a los ticos les ha quedado de ver en los últimos tiempos, y si hoy se puede conformar una buena selección eh, en este torneo de la Copa Oro. Hola, Orlando, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Sí, va a ser un muy buen torneo. Dije, la verdad es que va a ser nosotros un torneo no de preparación, porque es un torneo que queremos ganar, ¿no? La verdad es que solamente 3 equipos han ganado este torneo, tampoco es que se lo han repartido muchos, y queremos ser una cuarta selección que lo gane, ¿no? Vamos a ir con todo a buscar ese torneo, vamos a ir con lo mejor que tengamos, lo que mejor pensemos que sea la lista mejor diseñada para poder buscar este torneo. Pero obviamente, como lo he dicho también, nuestra prioridad es la calificación al Mundial. No vamos a dejar de lado nada, no es pretexto alguno, vamos a ir con todo a buscar el torneo, pero sí, lo importante es que ojalá en este torneo nos ayude a plasmar lo que queremos para que en los siguientes partidos de eliminatoria mundialista podamos tener al equipo al 100% y poder demostrar lo que estamos buscando y llegar a una Copa del Mundo con un equipo sólido. Reinieri Romero. Muy buenos días, profesor, y mucho gusto, Reinieri Romero de RG Deportes en Costa Rica. Y bueno, se hablaba mucho sobre el contacto que has tenido con Keylor Navas, pero bueno, queremos ver la otra parte de la moneda. ¿Qué se ha hablado con Patrick Sequeira sobre el posible regreso de Keylor en este caso? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Lo hablé desde que llegué con los muchachos, ¿no? Yo no podía dejar de un lado a un jugador tan importante como Keylor si él mantenía un buen nivel, como siempre lo ha hecho. No es que si regresara o retomara su nivel, porque nunca lo dejó. Siempre ha sido un arquero que ha mantenido un nivel extraordinario. Podría estar en la lista, podría estar de regreso en selección. Patrick lo supo antes que cualquier persona, lo platiqué con Patrick y con el grupo. Hoy no te puedo decir que ya está, que ya Keylor ya está, por supuesto está en una lista porque platicamos y lo veo muy entusiasmado. Hablamos primero de ver su participación con su equipo, de tratar de verlo lo mejor posible. Esperemos que cuando demos la primera lista poder incluir ese nombre, pero todos lo saben y como lo he dicho, ¿no? El que regrese Keylor no es algo malo para Patrick, es algo muy bueno. Patrick tiene 24 años, regresa un portero de talla mundial, del top 5 del fútbol mundial en su posición. Por supuesto, Patrick, que ha crecido muchísimo y que lo ha hecho extraordinariamente bien, por supuesto, seguirá teniendo al lado un ejemplo, un maestro para poder seguir creciendo lo mayor posible. Quien juegue, ya sea Patrick, sea Keylor, sea Lescano, sea Alvarado, sea el que llame de los porteros, me da la tranquilidad de que esa posición está muy bien cubierta, que tenemos muy buenos jugadores en esa posición. Entonces estoy tranquilo en esa parte, ¿no? Hoy hablamos de un nombre, por eso todo el mundo habla de ese nombre tan importante que ha sido el de Keylor, porque es a nivel mundial, no es Costa Rica nada más, ¿no? Entonces estamos muy contentos de poder conformar lo mejor que podamos traer a la selección para poder buscar todos los partidos y los torneos que tengamos de aquí en adelante, ¿no? Ya sean los partidos primero eliminatorios, después Copa Oro y por supuesto el último round de eliminatoria para conseguir llegar al Mundial. Siguiente pregunta, Luis Eduardo Reyes Jasso. Miguel Eduardo Reyes, para Estadio Deportes de la Ciudad de México, ¿cómo estás? Te saludo. Mi pregunta sería, ¿cómo has gestionado el cambio generacional? Si en general a nivel mundial está habiendo un cambio generacional con la selección de Costa Rica, viene un cambio generacional muy fuerte. ¿Cómo lo has gestionado y cómo inculcar tu idea de juego, tu visión del área, siendo parte históricamente de un fútbol, del fútbol mexicano en específico? ¿Cómo
inculcar, cómo ir llevando ese cambio generacional con los jugadores nuevos de Costa Rica? Claro, es un gusto saludarte. Mira, hay que decirlo, como lo he dicho en todos lados, hay que decirlo y repetirlo, ¿no? Este cambio lo inició Gustavo Alfaro y hay que aplaudirlo porque lo hizo muy bien, dejó un equipo sólido, el señor hizo un gran trabajo. No es fácil hacer un cambio generacional, sobre todo con una selección que logró cosas muy trascendentales como la Costa Rica del 2014. La verdad es que un grupo de jugadores extraordinarios que, bueno, como es natural en toda la vida del fútbol del deportista, van avanzando y vienen generaciones atrás empujando. Gustavo arranca ese cambio generacional, no voy a dar marcha atrás porque lo ha hecho muy bien y hoy tenemos que seguir ese trabajo porque, reitero, veo al equipo sólido, lo veo bien con jóvenes, tenemos un promedio de edad de 24 años y medio más o menos. La verdad que estamos muy contentos, los muchachos respondiendo, levantando la mano y diciendo ya estamos listos para poder tomar esa estafeta y volver a Costa Rica en los primeros planos. Entonces, seguiremos con esa idea. Esperemos con el trabajo que tengamos de empezar este 25 de mayo hasta el 6 de julio, esperemos nosotros poder conseguir plasmarles en la cabeza a los muchachos lo que pretendemos dentro del funcionamiento del equipo y ojalá y así sean. Última pregunta con Miguel Herrera. Andrés Chávez, adelante. Buenos días, don Miguel, qué gusto saludarlo. Andrés Chávez de Tigo Sports. Don Miguel, como preparación a la Copa Oro y a la eliminatoria, Costa Rica tiene un juego amistoso y pues este juego amistoso, al no entrar dentro de la fecha FIFA, pues el tema de los legionarios es complicado porque entra casi que en una negociación. No sé si ya ha hablado con algunos o con cuáles ya tiene casi asegurado que puede contar con ellos para este juego. Hola, Charles, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Pues exactamente como lo dijo Javier, mi primo Javier Aguirre, estamos en un disyuntivo, ¿no? Porque, una disyuntiva, porque tenemos la liguilla, la final en Costa Rica, por supuesto tenemos jugadores que están en las ligas participando y todavía no podemos conformar bien esa lista de la cual iremos a Barcelona a buscar hacer un gran partido, agradecidos con la selección de Cataluña que nos ha invitado a este juego. Estamos en ese proceso, esperemos para este fin de semana que viene poder tener más clara la lista que pueda participar en esos partidos. Si tenemos algunos de los que están jugando fuera concretados para poder también completar esta lista. Entonces, en ese proceso estamos. No queremos avanzar nada porque realmente no podemos, dependemos mucho de los juegos y de los torneos y del que nos presten a la gente que estamos en mente y por supuesto que el torneo nuestro, el de Costa Rica, termine en la fase final, la primera fase, porque tenemos una gran final seguramente ya con Heredia esperando al que gane de la Liga y Saprissa y por supuesto esos jugadores no los podremos tomar en cuenta ni de Heredia ni de quien de los dos pase a la gran final, entonces esperando con tranquilidad para poder armar esa lista y poderla transmitirle a todos ustedes quiénes son los que irán a participar en ese juego en Cataluña.